Bien, un cordial saludo una vez más. Bienvenidos a Predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Fundamentos Espirituales 1. Hoy saludamos de manera especial a los discípulos acá de Bogotá. Un poco de frío, pero con la ayuda de nuestro Padre Celestial, vamos hacia adelante. Que el Espíritu Santo de Dios nos dé abrigo, nos dé su fuerza, de su sabiduría, para que esta clase sea una gran bendición en el nombre del Señor Jesús. Hoy estaremos estudiando Génesis capítulo 25. Tiene por título Los descendientes de Abraham y Cetura. Recordamos que en el capítulo 24, Abraham había enviado a su criado para que consiguiera esposa para su hijo Isaac. Acá encontramos en este capítulo que Abraham se volvió a casar con otra mujer después de Sara. Miremos Génesis capítulo 25, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letsuim y Leuim. E hijos de Medián, Efa, Efer, Anoc, Abida, Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a su hijo Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de su hijo Isaac, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Bueno, acá en este pasaje corto de 6 versículos, vemos cómo Dios cumple sus promesas de una manera impresionante. Abraham ya era viejito, no tenía hijos. Sara se anticipó y de pronto quiso ayudar a Dios, al punto que le dijo que se llegara a una de sus criadas, de sus doncellas, a Agar, para que tuviera un hijo. Lo hizo, nació Ismael. Pero años más tarde, como Dios cumple su palabra, Sara quedó embarazada y dio a luz a Isaac. Cuando Isaac empezó a crecer, su hermano Ismael se burlaba de él. Esto enojó demasiado a Sara y le pidió a Abraham que echara a Agar de su casa juntamente con su hijo. Abraham, preocupado, consultó a Dios. Dios le dijo: no se preocupe, haga lo que su esposa le dice. Y él así lo hizo, envió lejos a Agar e Ismael. Conocemos y recordamos lo que ya estudiamos, estamos haciendo como un recuento de este personaje que es supremamente importante y que durante varios capítulos hemos estado hablando de él y ahora de su descendencia. Dios se glorifica de unas maneras tremendas, al punto que de Isaac, cuando estaba a punto de morir en el desierto, le dice a la mamá que haría una gran nación. De Isaac, pues el Señor obra en el siervo de Abraham, y una familiar de él, una prima, se viene para ser su esposa. Pero después de todas estas cosas, Abraham queda viudo y vuelve y se casa y tiene varios hijos. Ahí los acabamos de leer. No uno, sino varios. Dios bendice en abundancia. Y nos cuenta ahí la palabra que Dios le dio, nos cuenta la palabra de Dios que Abraham le dio todo. Era un hombre muy rico
pero que le dio toda la herencia a Isaac. Porque Dios le había dicho a Abraham cuando estaba preocupado que lo iba a heredar un criado suyo. Le dijo, no, no te va a heredar un criado suyo, sino que tu hijo heredará. Y por eso le dio todo. Y dice que a los demás hijos les dio dones, es decir, regalos, pero que los envió lejos de su hijo Isaac para que no fuera de pronto a haber contienda entre ellos. Gloria al Señor. Muerte y sepultura de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Recuerdan que Isaac nació cuando él tenía 100. Vivió 75 años más. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Alabado sea Dios. Como es muy importante como cierra la vida de Abraham, porque fue conocido como el padre de la fe. Le creyó a Dios, le obedeció, vio la gloria de Dios, hablaba todo el tiempo con el Padre Celestial, obedecía. Y acá dice que murió lleno de años en su vejez, es decir, vivió una vida plena. No murió de ninguna enfermedad, sino que simplemente cuando llegó el tiempo, exhaló su espíritu y partió con el Padre Celestial. Se reunió con los suyos. Gloria a Dios. De pronto podría haber la pregunta que fue unido a su pueblo. Yo me preguntaría, ¿qué indica que fue unido a su pueblo? Que los hombres y mujeres que alcanzaban la gracia de Dios, pues Dios tenía un lugar donde estaban ya en un cuerpo diferente, en un cuerpo espiritual, y fue unido con ellos. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Los dos hijos mayores, Ismael e Isaac. Qué bonito que en el corazón de Ismael no hubo rencor porque lo había echado su padre de su casa, sino que vino junto a su hermano a sepultar a su padre. Es un acto muy bonito. Y lo sepultaron en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está frente a Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. ¿Recuerdan capítulos atrás cuando Sara murió y Abraham compró una posesión que no le querían cobrar, pero que él dijo, yo pago porque quiero pagar con mi dinero? Y compró ese lugar, sepultó a su esposa y muchos años más tarde fue sepultado junto a ella. Vivió una vida plena. Dios no le dio un hijo, sino que le dio muchos hijos. Y así como le había anunciado que sus hijos serían como las estrellas del cielo, refiriéndose a la descendencia de Ismael, y como la arena del mar, refiriéndose a Ismael y a los demás hijos que llegó a tener. Gloria a Dios. Pero que para evitar confrontaciones, les dio regalos y los envió muy lejos de su hijo Isaac. De alguna forma, él siempre protegió y bendijo a su hijo Isaac. Uno preguntaría, ¿por qué? ¿Fue injusto Abraham? No. Lo que ocurre es que él le daba el valor pleno a Isaac porque fue la promesa, hijo de la promesa que Dios le había hecho a Abraham cuando salió de su tierra y de su parentela, y cumplió su promesa. Por esto, aparentemente, vería uno que él prefería a Isaac. Sin embargo, es el valor que él le da a la promesa, al cumplimiento de la promesa de Dios.
¿Cómo pudiéramos nosotros aplicar esto? La palabra dice en Génesis, perdóname, en San Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, se cumple esa promesa, se cumple esa palabra. Y nosotros debemos valorar, así como Abraham valoró a su hijo Isaac por ser la promesa de Dios hecha realidad. Nosotros también debemos amar nuestra salvación que Dios nos da en su palabra. Cito solamente a Juan 3:16, pero hay muchas citas bíblicas en las cuales se da la promesa de salvación a través del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Recordemos que no hay otra forma para el ser humano poder ser salvo, sino únicamente a través de el Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios, es el valor, así como Abraham le dio ese valor a Isaac, al punto que tuvo más hijos, pero los envió con regalos lejos de él y le heredó todo. De igual forma, sabemos que Dios es el dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que en ellos hay, pero que los herederos de la vida eterna somos nosotros por el valor que le dio a su Hijo, al Señor Jesucristo, así como Abraham le da ese valor a su hijo Isaac. Quizás para las demás naciones o para las demás personas que no creen en el Señor Jesucristo les parezca injusto. Pero lo que ocurre es, Dios es soberano y su palabra se cumple y su promesa es fiel y verdadera. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está frente a Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿Recuerdan que ese pozo lo mandó cavar Abraham, teniendo en cuenta que Dios era su amigo? Y en honra y reconocimiento a esa amistad por parte de Abraham hacia Dios, le colocó el nombre el pozo del viviente que me ve. Y allí vino a vivir Isaac. Bueno, acá la palabra nos cuenta acerca de los descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham que tuvo con Agar, sierva de Sara. Gloria a Dios. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento, es decir, de mayor a menor. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abdabeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Eur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Wow. Es decir, que Dios le da 12 príncipes al primogénito de Abraham y 12 príncipes al hijo de la promesa. Hay equidad de parte de Dios. El asunto es el corazón de los unos y de los otros y a qué Dios se inclinaban los unos y los otros. Hay quienes dicen que en la adoración celestial
que está descrita en Apocalipsis capítulo 5, Juan vio a 24 ancianos que adoraban al Dios Todopoderoso todo el tiempo. Hay quienes dicen que son los 12 hijos de Isaac y los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, pero también los que estudian un poco el tema de los musulmanes, de los hijos de Ismael, dicen que son estos otros 12 que acabamos de citar acá en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Esos 12 príncipes. Más allá, si los 24 son los ciertos, que sí hay los 12 de Isaac. Si son los 12 apóstoles o si son los 12 de Ismael, Dios en su soberanía es quien sabe, y a nosotros la verdad no nos afecta, porque nosotros somos los hijos de Dios y tenemos asegurada nuestra patria celestial por haber creído en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael, y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Chur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Gloria a Dios. Nacimiento de Jacob y de Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Bastantes, ¿no le parece? 40 años. Hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si así es, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová. Tremendo que los hijos de Isaac y Rebeca luchaban aún desde el vientre de la mamá, es decir, Esaú y Jacob. Tremendo el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si así es, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El Padre Celestial de una vez le dio, podríamos decir, la palabra profética. El único que conoce el futuro es Dios. Y qué bueno vemos acá que fue a consultar a quien debía. Muchas veces cuando un hijo de Dios quiere saber algo, infortunadamente acude a muchas cosas menos a Dios. Y lo que nunca debe hacer un hijo de Dios, una hija de Dios, es de ir a consultar a un brujo, a un hechicero, un adivino. El peor error que podría cometer un hijo de Dios o una hija de Dios es ir a consultar a un brujo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios que está en nuestra vida. Y si le preguntamos a Dios de todo corazón, Él nos responde lo que anhelamos saber. Acá Dios le contesta y le dice lo que ocurriría. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz.
Si se casó de 40 años, ya a los 70 le nacieron sus primeros hijos o sus hijos. ¿Cuántos años duró esperando por un hijo? 30 largos años. Pero mire que cuando hay un propósito de Dios se cumple. 70 años tenía. Nosotros miramos a Abraham, ¿cuántos tenía? 100 años. Dios tiene su tiempo para responder. El tiempo de Dios es perfecto. Nosotros hoy día como hijos de Dios recibimos la bendición de Dios muy rápido, muy rápido. Imagínate, Abraham 100 años, su hijo Isaac 70, pero Dios oyó la oración de sus siervos, así como Él ha oído tu oración, porque Él te ama. Y el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, es el mismo Dios nuestro. Él es el único y verdadero Dios, el Todopoderoso. Y nosotros que no éramos del pueblo de Israel, pues es una bendición muy grande, pero muy grande, el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. No hijos de Abraham, sino hijos de Dios, escogidos en el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, en cacería, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, era de ciudad. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Tremendo lío, ¿no? El padre amaba al hijo que iba al campo, a cacería, le llevaba carne, en fin, y dice la palabra que lo amó, pero que Rebeca amó a Esaú. ¿Qué dice usted? ¿Que esto estará bien? Por supuesto, son nuestros hijos, pero debemos amarlos por igual, tanto el hombre como la mujer, el papá y la mamá. Vamos a ver qué ocurrió. 29, versículo 29. Y hizo Jacob un potaje. Podríamos decirle un banquete, algo delicioso. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Rojo quiere decir Edom, o Edom viene de rojo y viene precisamente, esa es la raíz. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Tremendo. Era hombre de ciudad, le gustaban los negocios, estaba atento. Seguramente él decía para sí mismo que algún día su hermano estaría en esta necesidad y por esa causa le vendería su primogenitura. Recordemos que era cultura de ese tiempo que el hijo mayor, el primogénito, era el que heredaba. Sin embargo, acabamos de ver que en el caso de Ismael y de Isaac, heredó Isaac, que era el menor de los dos. Dios es soberano, Él no se equivoca. Alabado sea el Señor. Y acá, Jacob anhelaba la primogenitura. Él, ¿saben por qué salió tomado del calcañar de su hermano? Porque quería nacer primero. Y por eso era que había conflicto entre ellos desde el vientre de Sara. Acá podemos ver que muchas veces las personas que le dan valor a las cosas, se les dificulta más obtenerlas. Saúl, por derecho propio, le correspondía la primogenitura, pero la valoraba más Jacob. Miremos qué ocurrió.
Versículo 32. Versículo 31 dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Verso 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Wow, tremendo. La primogenitura era la bendición del Padre. Nosotros tenemos la bendición del Padre Celestial. Pero hay muchas personas que, al igual que Jacob, cuando tuvo hambre, vendió por un plato de lentejas, un pan de lentejas, su primogenitura. Infortunadamente hay muchos que comenzando por el Evangelio, teniendo la primogenitura asegurada, sellados por el Espíritu Santo, debido a las circunstancias, llámese económicas, de salud, del índole que sea, un día cualquiera se quitan la camiseta de cristiano y ni siquiera venden, o la venden por un bazar, por una fiesta, por cualquier cosa. Debemos aprender de los errores que cometieron nuestros antepasados. Dice por ahí un dicho popular, un adagio popular: el pueblo que olvida su pasado está propenso a cometer y a repetir los mismos errores. La palabra del Señor nos enseña que el Antiguo Testamento está escrito para nuestro ejemplo. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores. Acá vemos que Esaú cometió un error muy tremendo que se convertiría más adelante en un pleito, en un complique muy fuerte para él y para su hermano. Vamos a mirar. Entonces pasamos al capítulo 26 de Génesis. Isaac en Gerar. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. El amor y la misericordia de Dios, así como el Padre Celestial hablaba y cada momento visitaba a Abraham, ahora lo está haciendo con su hijo. Qué hermoso ver que cuando, o que nosotros en el momento que fuéramos a tomar una decisión un poco complicada, nuestro Padre nos hablara así como le hablaba a ellos. ¿Usted qué dice? ¿Le gustaría? Pues déjeme decirle que el Padre Celestial nos habla todos los días. ¿Cómo? A través de su palabra. Cada día Él nos da palabra. El Señor ha colocado en mí ya hace bastante tiempo enviar una palabra cada día. Un salmo, un proverbio, un capítulo. Dios nos da cada día palabra. Si tuviéramos nuestros sentidos espirituales despiertos, ahí está a primera hora todos los días el consejo que necesitamos, la dirección que necesitamos. Aparte de ello, nos habla cuando nosotros de manera personal oramos, cuando estudiamos la palabra, cuando nos congregamos, nos reunimos, ahora cuando estamos en el discipulado. Dios nos habla de muchas formas. Gloria a Dios. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¡Wow! Tremendo. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
¿Sabe una cosa? El día que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, recibimos el sello del Espíritu Santo de Dios y está en nosotros. Y Dios se comunica con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de reunión donde estaba la presencia de Dios, estaba el atrio de los animales, el lugar santo y el lugar santísimo? A ese lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote una vez al año, santificado, con ropas limpias, y lo amarraban con un lazo de su pie, porque si llegaba a entrar en pecado, moría allí en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. ¿Sabe que eso era tipo de la iglesia del Señor y de cada uno de nosotros? Ahora el lugar santísimo es nuestro espíritu regenerado, y ahí es donde vive el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Cuando Dios nos quiere decir algo, nos lo hace saber por medio de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, hijos de Dios, nos habla en nuestro espíritu. ¿Por qué no lo escuchamos? Estoy seguro que a todos ustedes les ha hablado. O hay momentos que usted ha sentido algo allá que le dicen no vaya por ahí, no lo haga, o vete por acá, o haz esto. Yo lo he sentido, lo he experimentado en muchas oportunidades. O que uno va a hacer algo y se pone en rojo, hay una intranquilidad, dice quieto, no lo haga. El Espíritu de Dios nos habla todos los días directamente. Y cuando recibimos esa palabra, cada día, a través de ella, Dios nos está hablando. Él nos ama infinitamente y quiere que no nos equivoquemos. Y si nosotros aprendemos a consultar a nuestro Padre Celestial cada cosa, que me voy a trasladar de casa, consulto a Dios, que quiero cambiar de trabajo, cualquier decisión que vayamos a tomar, consultémosle a Dios y demos el tiempo para que Él nos responda. Abraham esperó 100 años, su hijo Isaac 70, pero Dios es real y responde en su tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. Gloria a Dios. Bien, entonces vamos a continuar con los discípulos de Bogotá, nuevamente en la plataforma para compartir esta enseñanza, para si hay preguntas, responderlas por la palabra de Dios, para escucharlos también, porque el Espíritu Santo revela a sus hijos, y qué bueno poder compartir y aprender también lo que Dios nos revela. Gloria al Señor. A los que están a través del canal de YouTube, les invito para que se pongan en contacto conmigo a través de los comentarios, para mirar a ver de qué forma podemos hacerles llegar el libro del discipulado. ¿Cuál es la relación que el Creador del universo desea tener con los seres humanos? Fundamentos Espirituales 1. ¿Cuál es esa relación? Bien, lo invito a que se ponga en contacto a través de los comentarios de YouTube para mirar cómo hacemos que le llegue el libro y pueda continuar. Aunque en un caso que no lo lograra, el libro realmente es la palabra de Dios que la tomamos y la imprimimos a través de ese libro. Mi aporte como escritor es simplemente la unión que hay entre cada una de las enseñanzas. Es mínima, lo demás es pura palabra de Dios, así como hoy estuvimos estudiando directamente la palabra de Dios. Bueno, entonces que el Padre Celestial les continúe bendiciendo poderosamente, y ya nos encontramos con los discípulos acá de Bogotá. No se vayan, como dice el comentarista, ya nos vemos. Gloria a Dios.